parece que ahora sí. Decía que reitero en nombre de la organización la bienvenida que han hecho nuestro alcalde, don Víctor Mora Escobar, don Antonio José Lucas, director general de Innovación Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía, y el doctor Juan Gil de la Real Academia Española. Y pasamos a la primera sesión científica del Congreso. Tenemos en la mesa al profesor doctor don Rui Loureiro de la Universidad de Nova de Lisboa y de otras instituciones académicas y científicas de Portugal, vinculado estrechamente con la historia de las navegaciones atlánticas, con la historia tan rica e interesante de la transición de los siglos XV al XVI, ese momento de verdadero cambio en la historia de Europa y por extensión en la historia de la humanidad, quien nos hablará en la ponencia inaugural de este segundo Congreso In Medio Orbe sobre la primera vuelta al mundo de un tema tan interesante y no sabemos si tan candente como el de Magallanes en Portugal. Sin extenderme más, le cedo la palabra al profesor Loureiro, reiterándole nuestro agradecimiento, el de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y el del Ayuntamiento y el de la organización de este Congreso, por su amabilísima disposición y porque todo han sido facilidades en nuestro trato con él. Muchísimas gracias, profesor Loureiro. Tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Yo voy a hablar en portuñol. Me van a disculpar mis errores, voy a estropear la lengua de Cervantes, pero para la comunicación creo que será mejor, porque mi castellano, mi español es de autodidacta, se dice así, pero lo importante es que me van a entender. Y bueno, un agradecimiento muy grande a la comisión, a la organización de este congreso por me haber invitado. Es un placer estar aquí. Un saludo muy especial a mis queridos amigos Consuelo Varela y Juan Gil. Nos conocimos creo en el 91 en el río Amazonas y seguimos colaborando y trabajando y siendo amigos desde esos años, hace 20 y tal años. Que pasaron muy rápido. Bueno, cuando me invitaban para hablar aquí, yo proponía el tema de Magallanes en Portugal. Magallanes llegaba a Sevilla el 20 de octubre de 1517. Dentro de un mes se completarán 500 años de su llegada a Sevilla y a partir de ese momento su vida es más o menos bien conocida y documentada porque está asociada a ese grande evento de la primera circunnavigación. Lo mismo no se pasa con su vida antes de 1517 en Portugal. Y este es lo que voy a intentar hablar esta mañana. Magallanes como nota previa. Podemos decir que no hay como tantos hombres y tantos navegantes de esa época como Diogo Cão, como Bartolomeu Díaz, que pasaba el Cabo de Buena Esperanza, como Vasco da Gama o como Pedro Álvares Cabral, los grandes navegantes de este periodo, los grandes navegantes portugueses. Antes de su entrada, digamos así, en la fama, no sabemos prácticamente nada de ellos. Y con Magallanes lo mismo, porque hay solamente pequeños indicios documentales en los archivos y en los cronistas sobre su vida anterior a 1517. Hoy día nosotros tenemos la fortuna de conocer 3 libros fundamentales entre centenares de otros títulos. Voy a destacar 3 títulos. El primero es de José Manuel García, que es un historiador portugués muy prolixo, que tiene una obra vastísima y que escribió en 2007 un libro sobre el viaje de Magallanes en la documentación portuguesa. Esta es mi base de trabajo, lo que voy a hablar, con 2 o 3 excepciones. Voy a utilizar básicamente las investigaciones de nuestro amigo y colega José Manuel García. Hay un segundo libro que es indispensable para las cosas de Magallanes, que 2 volúmenes que han sido publicados en 2007 también en París por un hombre que se llama Michel Chandaigne. Michel Chandaigne, curiosamente,
curiosamente utiliza el seudónimo, se dice así, el seudónimo de Xavier Castro, que aparece en la portada. Es el propio Michel Chandin. Hablaba con él y me explicaba que escogí este nombre, este seudónimo, por Francisco Javier y Don João de Castro, que es dos personalidades muy importantes y muy destacadas del siglo XVI. Y este libro, estos dos volúmenes, reúnen todos los documentos y todos los relatos de la circunnavigación con centenares de notas, de mapas, etc. Es una obra indispensable. El tercer título que voy a utilizar y que recomiendo vivamente es evidentemente el gran libro, no sé si se puede ver, del profesor Juan Gil sobre el exilio portugués en Sevilla, de los Braganza a Magallanes, que creo ha sido publicado en 2009 y que entre mucha otra información tiene un capítulo específico sobre Fernão de Magallanes, o Magalhães, como decimos en portugués, que con una inmensidad de documentación inédita que trabajada de modo magistral por Juan Gil. Bueno, a partir de estas tres libros o de estas tres obras es posible conocer más o menos lo que se pasó con Magallanes antes de 1517, con una pequeña excepción que les voy a enseñar dentro de un rato. Bueno, comencemos por la naturalidad de Magallanes, que ha sido discutida en Portugal principalmente. Hay pelo menos unas 12 ciudades y vilas portuguesas que reclaman ser el lugar de nacimiento de Magallanes, que es una polémica un poco, ¿cómo se dice? ¿Vana? Sí, que no tiene mucha importancia, y hoy día la opinión popular está convencida que Magallanes era natural de un pueblo que se llama Sabrosa, que es en el norte interior de Portugal. En este momento existe una comisión interministerial para la conmemoración del viaje de circunnavigación en Portugal. El presidente de esta comisión es el antiguo alcalde de Sabrosa, que es el hombre, pero todo esto se basa en como el profesor Juan Gil ha demostrado, en un documento falso, y es un mito, pero de esos mitos como la escuela de Sagres y otros tantos que imposible erradicar. Pero hay dos testimonios, además de los documentos publicados por Juan Gil, y nominadamente el testamento de Magallanes, que habla que probablemente era natural de Porto, de la ciudad portuguesa de Porto. Hay dos documentos del siglo XVI que os enseño. El primero es de un hombre. El primer testimonio es de un hombre que se llama Fernando Oliveira, que era un cura, un padre, y que era especialista, curiosamente, en asuntos náuticos y de navegación. Y se documentaba, escribió varios títulos. Y entre sus libros hay un manuscrito sobre el viaje de Magallanes, escrita por un hombre que estaba en su compañía, que es un anónimo que acompañó el viaje de circunnavigación. Y Fernando Oliveira, en los años 1570, hacía una copia de este relato, una copia comentada y anotada. Y en determinado momento, en este manuscrito, que se conserva en la Universidad de Leiden, en Holanda, Fernando Oliveira escribe que entre los portugueses que descubrieron Maluco, las islas de las especerías, había un hombre llamado Fernando Magalhães, natural da cidade do Porto, es decir, que natural de la ciudad de Porto, de la generación de los Magallanes, etcétera, etcétera. Bueno, este documento es bien conocido y ha sido destacado por los historiadores, pero hay un otro documento que está completamente inédito. Yo creo que en este congreso es la primera revelación a nivel mundial de esta información. Es que hay un otro hombre, un humanista portugués muy curioso, pero muy poco conocido, que se llama João de Barros, pero que no puede ser confundido con su homónimo, el cronista portugués João de Barros. Habitualmente se confunden los dos, pero son personajes distintos. Este hombre, João de Barros, era un humanista, un curioso de antigüedades, y que trabajaba en la, ¿cómo se llama?, Chancillería del rey portugués Don Juan III, como escribano, etc., y que escribía un libro de las antigüedades de la provincia de Entredouro y Minho, y a determinado punto de este libro, de este manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional en Lisboa, tiene también una
a propósito de los hombres de Porto. Escribe, los hombres de esta ciudad de Porto son por la mayor parte muy expertos, utiliza un termo similar al español, muy expertos en el arte de marear, y se hacen ahí grandes navíos, y de allí fue natural un Magalhães. Es decir, tenemos dos testimonios de dos hombres que completamente insospechos que nos dicen que Magalhães era natural de Porto y naturalmente podría ser de Gaia en la parte sur, en la margen sur del río Douro. Bueno, esto a propósito de la naturalidad. La data de su nacimiento, a partir de informaciones posteriores, la podemos situar hacia 1480, más o menos. Y a propósito de sus padres, de sus madres, hay mucha confusión. Las genealogías, hay diversas genealogías de los siglos XVII, XVIII y XIX que hablan de los Magalhães, pero es un laberinto completamente confuso, donde es muy complicado de encontrar un rumbo y una orientación, porque las genealogías portuguesas normalmente no tienen datos cronológicos. Hablan de las familias, los padres, los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, pero a dado momento nos perdimos porque no sabemos en qué año, en qué siglo estamos. Pero los investigadores han localizado dos personas que muy probablemente son los padres de Magalhães, que un hombre llamado Rui o Rodrigo Magalhães, que era alcalde de la ciudad de Aveiro, en la costa norte de Portugal, y casado con una mujer llamada Alda o Aldonza de Mesquita. Magalhães tenía, a lo que sabemos, dos hermanos y una hermana, pero esto no es un detalle. Hay un testimonio un poco más tardío de un cronista español, Bartolomé Leonardo de Argensola, que escribía un libro sobre la conquista de las Islas Malucas, que se publicaba en Madrid en 1609, y que evidentemente hacía la genealogía del descubrimiento de esas islas de especerías, y que habla de Magalhães. Escribe que se crió Magalhães en el servicio de la reina Dona Leonor, después sirvió el rey Don Manuel I. Dona Leonor de Viseu era casada con el rey Don Juan II de Portugal, era hermana del rey siguiente, del rey Don Manuel de Portugal, y no es absolutamente imposible que Magalhães fuese criado, como entonces se decía, criado de Dona Leonor. Pero existen investigaciones muy detalladas sobre la casa de Dona Leonor de Viseu y no encontramos ningún testigo sobre Magalhães entre sus servidores. Una hipótesis un poco loca que podemos imaginar es que habría una confusión de Argensola y que Magalhães podría ser el criado de una Leonor, pero no de la reina Leonor, pero de otra Leonor. ¿Y quién era la personaje que podríamos escoger? Nada más, nada menos que Dona Leonor de Mendoza, que era la hija del tercer duque de Medina Sidonia, que ha sido la primera y infortunada mujer de Don Jaime, el duque de Braganza. Y nosotros sabemos que seguidamente Magalhães va a mantener relaciones muy próximas con la casa de Braganza. Entonces es una hipótesis que habrá que trabajar en los próximos años, si esta Dona Leonor de Mendoza podría tener alguna relación con Hernández Magalhães. Bueno, vamos avanzando. Y el primer documento cierto que tenemos sobre Magalhães es de 1505. Magalhães aparece en la lista, en el hall de los navegantes, se puede decir lista, en el hall de los navegantes que van a partir hacia India con el primer virrey del Estado portugués de India, don Francisco de Almeida. Y en la lista de todos los criados, etcétera, de hombres que parten hacia las Indias, aparece Fernando
Fernando Magalhães, criado del rey Don Manuel en 1505. Entonces Magallanes era criado de Don Manuel y partía hacia la India, como hacían tantos nobles portugueses que iban a ganar honra y provecho, como entonces se decía. Este es el primer testimonio que tenemos de este viaje. Don Francisco de Almeida partía hacia la India con una poderosísima armada para asegurar el control de determinadas ciudades portuarias en la costa de África Oriental y en la costa de India Occidental, donde los portugueses estaban construyendo un imperio marítimo basado en ciudades portuarias y en navíos, y que más tarde ha sido conocido como Estado de India, pero un imperio informal y disperso. Entre la armada de Don Francisco de Almeida, señalada ahí con una a Bermejo, hay un capitán de un navío que se llama João Serrão. Este João Serrão, al parecer, era familiar, tal vez hermano del famoso Francisco Serrão, que le suenará porque es el amigo de Magallanes que le escribía desde las islas de Maluco. Entonces, probablemente Magallanes viajaba con este hombre hacia las Indias, donde llegó el mismo año de 1505. Encontramos Magallanes en la ciudad indiana de Cananor, donde los portugueses construyeron una de las primeras fortalezas en India, y en octubre de 1505 hay testimonios sobre Magallanes participando en actividades militares en la India. En los años siguientes hay un curiosísimo episodio que yo creo que no ha sido todavía destacado. En 1505 se encontraba en la ciudad de Cananor, la misma donde estaba Magallanes, un italiano, un boloñés, que había viajado por tierra hacia India, que era un hombre llamado Lodovico de Varthema, que más tarde regresó con los portugueses desde la India y publicaba en Milán un libro, el itinerario de Lodovico de Varthema boloñés, etcétera, etcétera, sobre sus viajes en Egipto, en India. Este hombre, Lodovico de Varthema, dicen los cronistas portugueses que en India viajaba con João Serrão, en el mismo navío, en la misma embarcación, y probablemente que se cruzó con Magallanes. Algunos años más tarde, curiosamente, cuando el cronista López de Gómara escribe que esta no es la portada de la primera edición, pero de una otra edición, el cronista español López de Gómara escribe que cuando Magallanes se presentó en frente de Carlos I para presentar su proyecto de circunnavegación o de viaje a la especería, tenía en las manos la relación de Luis Bartomán Boloñés. Es decir, Magallanes había conocido el hombre en India y había probablemente comprado su libro en Sevilla, porque en Sevilla se publicaba una traducción española de este libro de Lodovico de Varthema, uno de los primeros libros curiosísimos que se publicaba en Europa sobre experiencias orientales y asiáticas. Tanto creo que no ha sido destacada, también interesante esta relación. Bueno, continuando. A partir de entre 1505 y 1509 encontramos referencias directas e indirectas de las actividades militares y náuticas de Fernando de Magallanes en la India y en la parte oriental de África, a partir de los cronistas portugueses, de Gaspar Correia, de Fernão Lopes de Castañeda y de João de Barros, un distinto del otro que yo hablaba, que son los tres grandes cronistas portugueses del siglo XVI que escribían sobre los primeros 30, 40, 50 años de experiencia portuguesa en Oriente. Y aparecen algunas referencias a Magallanes y que es posible localizarlo en distintos puntos del Océano Índico. Hay informaciones que Magallanes está en la costa oriental de África, visita Sofala, visita la ciudad de Quiloa y visita también la ciudad de Melinde. Más tarde hay una referencia indirecta que puede colocar Magallanes en la isla de Ceilán,
y también participa en actividades militares en el norte de India, en Dio. Entonces tenemos la carrera típica de un noble portugués en India que está viajando en un navío siempre prácticamente con el mismo capitán y que participa en diversas actividades militares, pero por veces también mercantiles. Y este es, digamos así, el periodo indiano de Magallanes. En el periodo de 3-4 años circula intensamente por el Océano Índico, adquiere experiencia militar y experiencia del terreno asiático. En 1509 tenemos información de que Magallanes viaja hacia Malaca, en la península malaya, con este hombre, con Diogo Lopes de Sequeira, que es un hombre que parte de Portugal con instrucciones del rey Don Manuel para investigar lo que se pasa en Malaca. Los portugueses hasta este momento solamente conocían la parte occidental del Océano Índico y Diogo Lopes de Sequeira es el primer hombre, la primera expedición que va hacia Oriente y visita Malaca en 1509, pero es una visita que no es muy, ¿cómo se dice? No tiene muy suceso, no tiene mucho éxito porque los portugueses tienen que retirar rápidamente y algunos portugueses van a quedar ahí prisioneros y Magallanes regresa a India con Diogo Lopes de Sequeira. Entonces una primera visita a Malaca. Luego con Diogo Lopes de Sequeira, ahí está Malaca, en la parte occidental de la península malaya. Este era el proyecto portugués de investigar dónde eran las ciudades portuarias más importantes y intentar controlar el tráfico de especierías. Luego regresó a India y a partir de 1509 Magallanes colabora con Afonso de Albuquerque en varias actividades. Afonso de Albuquerque era un hombre, ¿cómo se puede decir? Un maníaco de la escrita o algo así. Era un hombre que escribió centenares y centenares de páginas, hacía relatorios detallados de todas sus actividades para el rey Don Manuel y era gobernador del Estado portugués de India durante algunos años y es el hombre que va a construir un poco la estructura básica del Estado de India y hay informaciones sobre la colaboración de Magallanes con Albuquerque en la conquista de Goa y en la conquista de Malaca. Son las dos conquistas principales de este periodo. De Albuquerque encontramos Magallanes en las dos expediciones, en la conquista de Goa, que tardaba casi un año entero. Goa se va a convertir en el epicentro del Estado de India portugués. Es un territorio como más o menos la mitad del Algarve. El territorio de Goa es la única posición territorial grande que los portugueses van a controlar en Oriente. De resto era solamente ciudades portuarias. La conquista de Malaca, tenemos informaciones sobre Magallanes, que participó en la conquista de Malaca con Francisco Serrão, estaban juntos, hay información específica sobre esto y durante 2 años nada se sabe sobre Magallanes, pero sabemos que estaba en Malaca o por ahí y se especula si Magallanes podría haber viajado hacia las islas más orientales de Maluco. Pues mi idea es que analizando la documentación hay diversos indicios que nos comprueban que Magallanes podría haber viajado hacia el Maluco con Antonio de Abreu en 1511-1512. Es una expedición exploratoria con 3 navíos en la cual participa también Francisco Serrão, que van a navegar por la isla de Sumatra, la isla de Java, la isla de Java y luego hacia el norte, hacia las islas de Banda, Ambuino, etc. No llegan hasta Maluco, pero contactan con las islas, con el archipiélago de Maluco. Y mi idea es que sobre la participación de Magallanes en esta expedición se basa en tres indicios. En primer lugar, en este periodo 1511-1512 tenemos centenares de cartas, centenares de cartas escritas de Malaca que identifican
todos los nobles portugueses que ahí participan en actividades militares. No hay una única referencia a Magallanes. Esto solamente se puede explicar porque no estaba ahí, ¿no? Estaba probablemente con Antonio de Abreu viajando hacia las Molucas. Y luego el cronista que hablaba hace un rato, López de Castañeda, escribe que el mismo Fernando de Magallanes había sido testigo de dónde se encontraban esas islas de Maluco. Entonces, segundo indicio. Tercero indicio, Fernando Oliveira, el hombre que vos hablaba hacía poco, escribe también que Magallanes era hombre entendido en el arte de navegación y cosmografía, porque había aprendido con su pariente llamado Gonzalo de Oliveira, que es un hombre completamente misterioso, pero sobre el cual sabemos únicamente que era uno de los pilotos armada de Antonio de Abreu que viajaba desde Malaca hacia las islas de la Especería. Y Fernando Oliveira dice en cuya compañía fue ter aquella tierra de Maluco. Punto, es prácticamente cierto que Magallanes visitaba Maluco o las islas, el grande archipiélago de Maluco durante este primer viaje. Y hay un otro indicio que es que Magallanes regresa, sabemos que Magallanes regresa desde Malaca hacia la India y hacia Portugal con Antonio de Abreu, el mismo hombre que había viajado y comandado la expedición al Maluco. Y durante el viaje a Portugal, regresan a Portugal en 1513, infortunadamente Antonio de Abreu, ¿cómo se dice? Muere durante el viaje hacia Portugal. Magallanes llega a Portugal y nada más que llegar a Portugal lo encontramos con el duque de Braganza, don Jaime, que está organizando en Lisboa una gran expedición para conquistar la ciudad de Marruecos, la ciudad de Azamor. Entonces retomamos la ligación, nada más que regresado a Portugal, Magallanes está con el duque de Braganza. Aquí las ligaciones con la casa de Braganza que hablábamos hacía poco. Magallanes participa en esta expedición a Azamor y se va a quedar unos 2-3 años en la ciudad marroquí de Azamor, participando hay documentos sobre su participación en, ¿cómo se llama? Le llamaban cuadrillero. Cuadrillero es el hombre que cuando hay una acción militar es encargado de repartir el saco, ¿no? El botín, el cuadrillero es el hombre que es encargado de repartir el botín. Y entonces hay testimonios que en Azamor Magallanes era el hombre responsable por repartir el botín o dividir el botín en partes. Y de acuerdo con algunos historiadores, aquí está la origen de sus problemas con don Manuel, porque habría quejas de Magallanes sobre sus actividades que no habían sido completamente justas y luego se vaya a enfadar con el rey portugués don Manuel. De regreso a Lisboa en 1516, tenemos noticias de que Magallanes está envolvido en actividades comerciales, este es curiosísimo, y probablemente habría una ligación a Cristóbal de Haro, el grande mercader y financiero burgalés que vivía en Lisboa en esta época y que se va a enfadar igualmente con el rey don Manuel en el mismo momento que Magallanes, y ambos parten para España en el mismo año 1517. Yo creo que esta coincidencia habrá que investigarla, porque probablemente Cristóbal de Haro, que más tarde va a ser uno de los grandes apoyantes del proyecto del viaje de circunnavegación, podría conocer Magallanes desde Portugal. Es una hipótesis que hay que investigar. Es un personaje curiosísimo, interesantísimo, que está muy mal estudiado. Bueno, luego hay una ruptura, estoy terminando, hay una ruptura con don Manuel por un problema ¿cómo se dice?, de moradía, como se dice en portugués, la pensión. Cuando los fidalgos terminaban su servicio, presentaban al rey su carta de servicios y el rey normalmente les atribuía una pensión de aposentadoría o algo así. Y Magallanes pide al rey 100 cruzados al mes más. Este era unos 8% más de lo que recibía, 8-10%, y el rey
no, recusa y por esta pequeña cuantía irrisoria, ¿no? a la luz de lo que sabemos de la época, Magallanes se enfada con el rey y hay una descripción muy interesante de un cronista portugués, Gaspar Correia, que escribía en los años de 1530, escribió una crónica de Don Juan, de Don Manuel y de Don Juan, y decía que pues que si el rey Don Manuel no le quería hacer merced, entonces le pedía licencia para buscar vida, como se decía, buscarse la vida donde le hiciesen merced. Entonces, una frase curiosísima, Magallanes sale de la reunión con el rey Don Manuel y se rompió su albará, escribe Gaspar Correia, es una expresión curiosísima, rompiendo su albará, es decir, el albará, romper el albará, hace así y se marcha a Sevilla en 1517, donde va a llegar el 20 de octubre de 1517, dentro de un mes se cumplirán 500 años. Bueno, este es el periodo, y estoy terminando dentro de los 30 minutos, este es lo poco que sabemos sobre Magallanes, algunas informaciones directas y otras informaciones indirectas. Es posible saber que Magallanes estaba con determinado hombre en determinado momento, mismo si no hay información específica sobre él, porque sabemos que está aquí y luego está ahí y luego tiene que circular por determinados medios que conseguimos identificar. Luego hay diversas hipótesis interesantes que hay que explorar, su ligación con la Casa de Braganza su ligación con Cristóbal de Haro, que me parece extremadamente importante de explorar en el futuro. Y luego, cuando llega a Sevilla, Magallanes es un hombre con una experiencia increíble, porque ha navegado por todos los mares orientales, ha participado en incontables operaciones militares, entonces es un hombre con una experiencia fantástica y ha navegado la ruta del Cabo hacia India, ha navegado hacia Malaca, hacia las islas de la especería, entonces es un hombre que podría no ser un teórico, tenía sus colaboradores teóricos, pero un hombre con una gran experiencia. Y curiosamente ha contactado con Lodovico de Bartema, ha contactado con Francisco Serrão, ha contactado con el cartógrafo Francisco Rodríguez, el primero gran cartógrafo portugués del Oriente. Conocía en Malaca Tomé Pires, que es un hombre que escribía también sobre Oriente. Entonces, es decir, que recogía un cabedal vastísimo de informaciones sobre Oriente y era el hombre perfecto para el viaje de circunnavegación. Esto, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Loureiro, por su, me atrevo a decir, interesantísima exposición que tanto... Eso no he sido yo. Que tanto campo abre sobre la figura de Magallanes y su presencia no solo en Portugal, sino en Oriente. Al final de la mañana tienen ustedes en el programa la mesa de conclusiones, donde podrán hacerse las preguntas de rigor a los ponentes.